Isabel y él le pase la palabra a Isabel. Adelante, Carlos Alberto. Muy buenas tardes para todos. Qué placer, qué gusto poder tener la oportunidad de presentar a nuestra querida amiga y compañera Isabel Corpas de Tosar. Isabelita, como le decimos los compañeros y los amigos, es una mujer que se ha dedicado al estudio de la teología. Trasladémonos a los años 70, en el año 75 precisamente, Isabelita terminó lo que llamaban la licenciatura en teología. Posteriormente accedió ¿cómo se llama? Fue magíster y doctora en teología por la Universidad Javeriana ya en el año 1984. Se le dedicó toda su vida a la enseñanza, a la profesión de profesora de teología en varias facultades, en varias universidades en Bogotá, la Javeriana y la SAU Buenaventura sobre todo. Es autora, es escritora, tiene varios libros y muchos artículos publicados con temas todos referentes a especializados en teología y estudios del hecho religioso. Ella es actualmente investigadora independiente, es fundadora de la Asociación Colombiana de Teólogos y es también fundadora de la Red de Teólogas y Teólogos Javerianos. Es miembro de Amerindia. Amerindia es una red de católicos con espíritu ecuménico que está abierta al diálogo y a la cooperación interreligiosa con otras instituciones. Isabelita es madre de 5 hijos y abuela de 12 nietos. Isabelita, qué gusto que nos acompañes hoy, este grupo de amigos, en este momento con 35 pantallas encendidas. Tenemos la ilusión de escucharte sobre ese tema especializado de la mujer en los 2000 años de la historia cristiana en la historia que llevamos. De manera que bienvenida y este grupo es tuyo. Adelante, Isabel. Bueno, muchas gracias por esta invitación. Me siento muy feliz de estar compartiendo con ustedes una investigación en la que he estado enredada desde hace bastantes años, que es sobre el lugar de las mujeres. Me pidió Darío que preparara la oración y creo que casi me pareció más difícil preparar la oración que preparar la presentación, que la hice con todo cuidado. En esta oración quiero comenzar primero por que hagamos un minuto de silencio por los compañeros jesuitas, en primer lugar, jesuitas y ex jesuitas, que en estos últimos tiempos se nos adelantaron en el camino. Particularmente quiero recordar a 2 de mis compañeros de curso, a Javier Sanín y a Jürgen Holbeck, pero también a quienes fueron nuestros profesores, en el caso mío, Rodolfo y Alfonso Llano, y especialmente el más reciente de todos, a Julio Jiménez. Sé la cercanía, la amistad, la llavería, yo diría, con Darío Gamboa, y así lo recuerdo cuando estaban todavía estudiando en la universidad. Pero también por todos los amigos que víctimas del COVID o de otras circunstancias también se nos adelantaron.
Y bueno, para comenzar ya en el tema, pero también comenzando con una oración, quiero recordar los gritos de una mujer. Ustedes saben que las mujeres cuando nos dan la palabra terminamos gritando porque como nos tuvieron calladas durante tantos siglos, hablamos duro. Esta mujer, la cananea, doblemente excluida en el mundo judío como extranjera y como mujer. Su grito era una confesión de fe en Jesús como el Mesías y un llamado a la compasión. Pero, si ustedes se acuerdan, la primera respuesta de Jesús fue la de un judío. Dice el Evangelio que Jesús no le contestó. A una mujer no se le dirigía la palabra en público. Pero la mujer cananea insistió. Y la segunda respuesta de Jesús fue también la respuesta de un judío. Y en forma despectiva, excluyente. No está bien quitarle el pan a los hijos y dárselo a los pobres. Entonces, la mujer cananea se atrevió a controvertir el argumento discriminador del judío, mostrándole que la salvación de Dios no era exclusiva del pueblo elegido y que su misión incluía a todos los pueblos. Como quien dice, la insistencia de esta mujer, doblemente excluida por las estructuras social y religiosa del mundo judío, representa el cambio de paradigma y de perspectiva que las primeras comunidades de creyentes debieron experimentar para salir del entorno judío a anunciar el Evangelio según el envío del resucitado en Jerusalén, Judea, Samaria, fines de la tierra. Eso me parece eco al argumento de la mujer cananea cuya fe reconoció Jesús cuando con sus discípulos andaba por la región de Tiro y Sidón. Mujer, qué grande es tu fe, hágase como quieres. Probablemente también fueron mujeres las que hicieron cambiar de idea a Jesús respecto a admitirlas en su compañía, lo que no era bien visto, y aceptar que lo siguieran. Es lo que significa hacerse discípulas suyas, rompiendo el tratado de límites de la sociedad patriarcal en la que él vivió y práctica que además se prolongó en las comunidades neotestamentarias en las que las mujeres fueron reconocidas y ejercieron funciones de liderazgo y servicio. Fue después cuando todo cambió, incluyendo a las mujeres, invisibilizándolas, haciéndolos guardar silencio, discriminándolas como seres de segunda categoría, débiles. Y bueno, ahora sí entramos en materia. Titulé esta, que llamaremos intervención, charla, carreta, presencia y ausencia de las mujeres en 2000 años del cristianismo. Llamo presencia, ausencia porque las mujeres han estado al mismo tiempo presentes, pero también ausentes. Y mi intención es hacer una lectura de textos en sus contextos desde el pretexto. Ese que le dio la vuelta al mundo en la consagración del altar de la Sagrada Familia por Benedicto XVI en 2010, evidencia cuál ha sido el lugar de las mujeres, presentes evidentemente. Después de que el Papa Benedicto consagró el altar derramando aceite a chorro. Ayer buscando esta escena vi el video completo de la misa
el momento de la consagración en que vierte así de una garrafa, de un botellón, vierte el aceite y le da vueltas y vueltas y vueltas y vueltas. Esto en una iglesia llena de obispos con sus mitras vestidas de blanco, y de golpe entran en la procesión 6 monjas que llevan los trapos para limpiar. Porque en últimas, esa ha sido la tarea de las mujeres, es decir, las tareas propias de los servicios del hogar, y entran a limpiar. Las monjitas se sentían supremamente orgullosas, honradas de estar cumpliendo esta tarea. De hecho, la comunidad a la cual ellas pertenecen se llaman, creo que, algo así como auxiliadoras parroquiales, porque fue creada para ayudarle a los párrocos. Y de manera, pues, que están ayudando, están prestando un servicio de acolitado. Detrás de estas 3 que llevaban los trapos, pasaron las que llevaban los manteles y que pusieron la mesa del altar. Y luego salieron y volvieron los hombres de iglesia con todas sus galas a tomarse el lugar. Creo que esta escena ilustra lo que yo pretendo compartir con ustedes. Pero por esos resabios académicos que no me puedo quitar en la vida, tengo que decirles cuál es, de dónde voy a hablar. Hablo desde Vaticano II, y que cómo el regreso a las fuentes que propusiera Vaticano II identificó y cuestionó el modelo de sacerdocio que se introdujo en la praxis eclesial a partir del siglo III. Por otra parte, el aporte de las teólogas que se interesaron por estudiar el lugar de las mujeres en las comunidades neotestamentarias me permite a mí conocer esa presencia que la historia oficial había ocultado. En cuanto al propósito, se los planteo como que desde el pretexto, es decir, de la intencionalidad de identificar la presencia y ausencia de mujeres en las prácticas históricas del cristianismo, me propongo hacer un repaso de textos neotestamentarios, de autores representativos y del magisterio eclesial que registran dichas prácticas, enmarcando los textos en sus correspondientes contextos. Padre Alberto Parra tiene un libro que se llama Textos, Contextos y Pretextos. Yo sigo este método del Padre Parra, pero es que me parece que es muy significativo. Uno tiene que decir desde dónde está hablando, cuál es su circunstancia personal, social, cultural, y cuál es el texto que va a abordar, no necesariamente en su texto escrito, puede ser prácticas históricas, y cuál es el contexto al cual responde ese texto que se aborda. Y voy a abordar en 5 momentos, que es el primero, cómo las mujeres participaron de diversas formas de liderazgo y servicio en las iglesias neotestamentarias. Luego hay un capítulo de presencia y ausencia de las mujeres en la organización eclesial que corresponde a todo el primer milenio, en que están presentes, activas, es el milenio de las mujeres diáconos y diaconisas, pero como también al mismo tiempo van siendo desplazadas, invisibilizadas, rechazadas, sacadas del escenario eclesial. Finalmente, esta exclusión se consagra en el segundo milenio, en la escolástica, cuando se elabora la definición del sacramento del orden desde el concepto del sacerdocio. Un capítulo muy importante es los documentos postconciliares que excluyen a las mujeres de la ordenación sacerdotal y unas expectativas acerca del posible reconocimiento formal
a la participación de mujeres en la vida y la misión de la Iglesia. Y bueno, entrando aquí, comencemos cuál es el contexto de los textos neotestamentarios. Primero, la mujer judía estaba absolutamente excluida del mundo social y religioso. Más aún, ni siquiera era miembro del pueblo judío, no pertenecía al pueblo judío, no llevaba en su carne el signo de pertenencia. Por lo tanto, la mujer no podía entrar al templo. En la sinagoga permanecía también en un lugar separado. No aprendía a leer, no podía ser testigo y su único lugar era como madre, para lo cual debía ser esposa. Por eso el judío tomaba esposa y en la lista de las pertenencias que hace la ley mosaica dice, no desearás la mujer de tu prójimo, ni el buey, ni el asno, ni nada que le pertenezca. Era una propiedad del judío. Es muy interesante que en el mundo de Jesús, el mundo que nos reflejan los... Ay, por Dios. El mundo que nos refleja, que registra los evangelios, hay una ruptura con las formas cultuales del Antiguo Testamento, es decir, con los ritos sacrificiales y con las prácticas de pureza cultural y legal. Parece como que los evangelios quisieran mostrar a Jesús rompiendo con el mundo judío. Acuérdense que Jesús nunca aparece ofreciendo un sacrificio en el templo, excepto cuando sus padres cumplen, ayer recordábamos, cumplen con ¿qué se llama eso? Con el rito de entregar una ofrenda con motivo del nacimiento y de entrega también del Hijo al servicio del templo. Jesús no perteneció a la clase sacerdotal. Jesús, de hecho, no es un hombre religioso, no ora en el templo, ora en lugares apartados, no pertenece a una familia sacerdotal, y cuando está en el templo es para echar abajo el negocio de los mercaderes. Las comunidades neotestamentarias continuaron con esta ruptura, y lo que caracteriza a estas primeras comunidades de creyentes es que se reunían en las casas y que no practicaban sacrificios, sino que se reunían para partir el pan en continuidad con el gesto de Jesús. En los textos neotestamentarios nos muestran la presencia, los evangelios nos muestran la presencia de mujeres curadas por Jesús. Y nos muestran también un grupo de discípulas con nombre propio en el Evangelio de Lucas en el capítulo 7, que son las mismas que van a estar al pie de la cruz. Nos muestra a unas anunciadoras de la presencia de la salvación en la persona de Jesús, como son Ana, la profetisa que estaba en el templo y que también recordábamos ayer. Anuncia la presencia de la salvación de Dios en la persona de Jesús, la anuncia Isabel cuando María la visita, y la anuncia también María al aceptar ser la madre del Salvador. Son también anunciadoras de la salvación la mujer samaritana, Marta, que hace una confesión de fe igual a la confesión de fe de Pedro en el Evangelio de Juan. Tú eres el Mesías, el Cristo. Y obviamente María Magdalena, la apóstol de los apóstoles, que es enviada a anunciar
que se había encontrado con el resucitado. Fue enviada por Jesús. Pero vuelvo a lo que decía antes, esta condición de las mujeres empieza a ocultarse, incluso en la misma redacción de los evangelios, empiezan a ir desapareciendo poco a poco. Hechos, el libro de Hechos menciona a Tabita, a Lidia, que es la primera convertida, a María, la madre de Marcos, que reunía a la comunidad en su casa. Luego, quien reunía a la comunidad en su casa presidía a la comunidad. A un grupo de mujeres de Antioquía de Pisidia y otras de Tesalónica. A una mujer importante de Atenas que se llamaba Damaris, y a las 4 hijas de Felipe que profetizaban. Pero sobre todo es Pablo el que les rinde homenaje a las mujeres, un homenaje importantísimo. A Pablo, a quien se le acusa de misógino, cuando realmente si hay algunos textos en que le da duro a las mujeres es porque está reflejando las costumbres de su tiempo. Él era hombre de su tiempo. Pero él habla de Febe, nuestra hermana Febe, diáconos de la iglesia de Cencreas, que era un puerto de Corinto. Priscila, que era una de las evangelizadoras. Junia, que con su esposo Andrónico, es llamada ilustres entre los apóstoles. 3 mujeres, Trifena, Trifosa y Perside, que también fueron muy activas en la difusión del Evangelio. Julia, Ninfes, Evodia y Sintique, que dice Pablo, lucharon a mi lado en el anuncio del Evangelio. Hay unas amonestaciones también las cartas pastorales muestran que había mujeres ejerciendo funciones de liderazgo y servicio, porque de una diversidad de ministerios que hay en las cartas más antiguas, ya en las cartas pastorales se han polarizado a 3 ministerios: diácono, presbítero y episcopos, que eran los responsables de las comunidades. Y había diáconos varones y mujeres diáconos. Y tan es así que en las listas de las cualidades dice cuáles son las cualidades de las mujeres. Texto que se ha leído desde la visión patriarcal en que eran las esposas de los diáconos. Pero uno dice, bueno, ¿y era que solamente los diáconos se casaban? Porque no habla de las cualidades de las esposas de los presbíteros. Y dice cuáles son las cualidades que deben tener las mujeres, es decir, las que ejercían las funciones de diaconado, como las que debió ejercer nuestra hermana Febe, diáconos de la iglesia de Cencreas. Hay las famosas amonestaciones de la Primera Corintios y de Primera Timoteo en que él manda a las mujeres que se callen. ¿Pero qué pasa? Fíjense que en la Primera Corintios lo que está planteando es que las mujeres profetizaban. Y no les dice que no profeticen. Les dice que se pongan el velo. Porque era, es decir, una judía, y estas comunidades eran prolongación, eran comunidades de judíos en la diáspora, comunidades judías en la diáspora, en su comienzo, que poco a poco van rompiendo. Pero no era bien que hicieran lo de esas, no sé, lo que hacían las griegas, que era que no se cubrían la cabeza. Dice, cúbranse, cúbranse. Y cuando dice que se callen, en un texto que parece ser una interpolación tardía, es porque ya en ese momento
las comunidades pasaron de reunirse en las casas donde la mujer podía hablar. La mujer tenía la palabra en el espacio doméstico. Pero dentro de la estructura patriarcal, cuando sale al espacio público, la mujer debe callar. Habrían quedado muy mal los cristianos si las mujeres estuvieran rompiendo con ese tratado de límites. Eso en cuanto a esta presencia, que estuvieron activamente presentes las mujeres en las comunidades neotestamentarias. Durante el primer milenio, tenemos que tomar como punto de partida que el evangelio se difundió en el marco del Imperio Romano y que con la conversión del cristianismo en la religión oficial del Imperio Romano por el emperador Constantino, ¿se acuerdan ustedes que eso nos lo han enseñado? Que fue que Constantino se convirtió al cristianismo. No, realmente lo que pasó fue que Constantino convirtió el cristianismo en religión oficial. Y se apoderó de la religión y la sacó digamos, de su condición de estar en pequeñas comunidades y la llevó a la basílica, es decir, a desplazar el culto de la religión romana por el culto cristiano. Y el cristianismo se volvió en una religión cultual. Y fue aquí donde los que eran los ministros y que habían asumido el ejercicio de su ministerio como un servicio, ustedes se acuerdan el texto, las palabras de Jesús cuando dice que el más importante es el que sirve y hagan ustedes eso. Y yo no he venido sino para servir y hagan ustedes lo mismo. Y comienza a aparecer la idea de un poder, se convierten en protagonistas, se vuelven poderosos y a ejercer un poder. Pero además, como lo que hay es unas prácticas cultuales sacrificiales, ahorita vamos a ver cómo se desplaza del banquete eucarístico al sacrificio eucarístico, las mujeres tienen que salir del escenario definitivamente porque las mujeres eran consideradas impuras y les estaba vedado el acercarse a los espacios religiosos, a los espacios sagrados, a los objetos sagrados, a las personas sagradas. Y es aquí donde hablamos del proceso de sacerdotalización de los ministerios, que creo que para mí es fundamental. Yo creo que quienes fuimos, quienes estudiamos el sacramento del orden con el padre Parra, podemos acordarnos de esos planteamientos. Recién llegado de hacer su tesis doctoral, que se llama Ministros de ayer, sacerdotes de ayer, ministros del mañana, en que él está metido en el proceso de la dessacerdotalización de los ministerios. Así como hubo un proceso de sacerdotalización de los ministerios, hay un movimiento a raíz del Vaticano II que es la dessacerdotalización de los ministerios. Y quienes se preparaban para ser sacerdotes, entre comillas, se indignaron. Yo los recuerdo absolutamente indignados. Les costó trabajo llegar a fondo para entender qué era lo que se planteaba. Y es porque esta sacerdotalización se nos ha clavado muy hondo dentro del, sobre todo en el imaginario sacerdotal, pero también en el imaginario laical, al considerar al sacerdote como una persona sagrada. ¿Qué pasó? Acuérdense ustedes lo que decía de la ruptura de las comunidades neotestamentarias con las prácticas culturales judías. Pero en el siglo III, cuando la herejía gnóstica cuestionaba la continuidad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, para demostrar dicha continuidad, particularmente algunos de los padres
apostólicos, planteaban que había habido una sustitución en una sustitución funcional, y que los diáconos eran los continuadores de los levitas del templo, los presbíteros eran los continuadores de los sacerdotes del templo judío, y los obispos eran los continuadores del sumo sacerdote o de los sumos sacerdotes del templo judío. Esto, para responder a una circunstancia coyuntural, se convirtió en una práctica establecida y además en un paradigma para entender el oficio de presbíteros y obispos, que se sacerdotalizaron y empezaron a considerarse personas sagradas, separadas de los demás. La palabra consagrado quiere decir que está hecho a un lado, separado, dedicado a, pero sobre todo dedicado a funciones sagradas. Al mismo tiempo, lo que había sido el banquete eucarístico, es decir, uy, ¿qué pasó aquí tan raro? Algo pasó rarísimo. Estamos viendo la pantalla de Julio Hidalgo. Ya volviste, Isabel, puedes volver. Sí, pero no sé de dónde se... Alguien entró a compartir, ahora ya puedes volver. Disculpa, ¿eh? Por favor, no toquen el botón verde. Adelante, Isabel. Al mismo tiempo el banquete eucarístico se convirtió en un sacrificio eucarístico, lo cual va de la mano del sacerdocio. Es decir, los sacerdotes ofrecían sacrificios, los sacerdotes del templo ofrecían sacrificios en el templo, y ahora los nuevos, los que anteriormente eran los presbíteros, que cuidaban, que pastoreaban a una comunidad, se convierten en sacerdotes para ofrecer el sacrificio eucarístico. ¿Soy clara en como lo que acabo de plantear? Entonces tenemos unos textos representativos de esta presencia y ausencia de las mujeres en la organización eclesial. En los testimonios de los... voy a recorrer 5 paquetes: testimonios de los primeros 3 siglos, los escritos de los polemistas, los testimonios del diaconado femenino, unas colecciones de prácticas eclesiales y los pronunciamientos de concilios y de la legislación civil, y finalmente los testimonios litúrgicos. Los documentos de los primeros siglos registran la presencia de mujeres ejerciendo funciones en la comunidad eclesial, como por ejemplo las cartas de Ignacio de Antioquía, que hablan de unas vírgenes llamadas viudas. La carta de Plinio el Joven al emperador Trajano, que habla de que apresó y torturó a 2 esclavas llamadas ministras o llamadas diáconos. El pastor de Hermas escribe 2 libros y le manda uno a una mujer, Grapte, para que ella instruya a las mujeres. Luego se ve aquí que hay una mujer que está ejerciendo una función docente con respecto al libro. Y Clemente habla de un ministerio diaconal femenino necesario para visitar a las mujeres, espacio al cual no era bien visto que fueran los hombres. Y Orígenes, en su comentario a la carta a los Romanos, al capítulo 16, 1, que habla de la diácono Febe, dice que es decir, que ejerció un ministerio diaconal esta mujer, y que por lo tanto deben ser consideradas ministras de la iglesia y admitir a las mujeres en el ministerio. Frente a esto, aparecen los escritos de los
polemistas contra la herejía, Ireneo de León y Tertuliano y Fermiliano y Epifanio y el Ambrosiaster cuestionaron y rechazaron que las mujeres prestaran un servicio que solamente deberían prestar los varones. Y recuerdo aquí tengo aquí unas palabritas de un texto de Tertuliano en que dice cómo les parece la insolencia de ciertas mujeres, eran mujeres de la herejía de Montano. ¿Qué hago para quitarle el ruidito, pero no sé por dónde quitárselo? Tal vez por aquí, no sé. No te preocupes, es cuando entra alguien, disculpa, vamos a tratarlo de tu forma. Adelante. Bueno, no, pero a mí no me molesta, creí que era mío, creí que era culpa mía. Gracias. Las mujeres que han usurpado el derecho de enseñar, usurpado el derecho de usurpar, las llevará hasta arrogarse el de bautizar. Se refiere a las mujeres de la herejía. Pero además, no se nos olvide la idea que tenía Tertuliano de las mujeres cuando dice que por culpa de todas las mujeres entró el mal en el mundo. O sea, cada mujer es Eva. El Ambrosiaster empieza a utilizar un argumento que va a recorrer el resto del camino, diciendo que, en este caso, los apóstoles solamente escogieron hombres como diáconos. Y dice también que una mujer que se atreva a hablar es una desvergüenza, con esas palabras. Los escritos de los padres capadocios hablan todos de mujeres diáconos. Basilio le escribió a las diáconos hijas del conde Terencio, y en los cánones, en una carta que llamada Los Cánones de Basilio, menciona también es decir, al oficio de la diácono y de cuáles son los requisitos que debe reunir. El patriarca de Constantinopla, Gregorio de Niza, él les escribió cartas a las diáconos, y me fui al texto griego y la palabra que se utiliza es la diácono, diáconos. La palabra diaconisa es muy posterior. Le escribió a las diáconos Amprocla, Panadia y Olimpia. Y además menciona a mi señora, la diácono Sabiniana, también muy famosa, que era tía de Juan Crisóstomo. Asimismo, Teodoreto de Ciro, se me quedó San Juan Crisóstomo, también, pues que toda su correspondencia particularmente con Olimpia, la diácono más famosa de la Iglesia Oriental. Teodoreto de Ciro también escribió a la diácono Casiana y a la diácono Asia. Y en su historia eclesiástica habla de Publia, otra diácono. Egeria, sí, posiblemente sea cuestión de la traducción, pero habla de una santa diaconisa llamada Martana. Teodoreto de Ciro, Paladio, en su historia lausíaca, se refiere a la tía de Juan Crisóstomo, la diácono Sabiniana. Sosómeno escribió La vida de Olimpia y dice que Juan Crisóstomo ordenó a 3 parientas suyas que se llamaban Elisantia, Martiria y Paladia. Hay las colecciones de este primer milenio muestran o testimonian ministerios eclesiales femeninos. La tradición apostólica solamente habla de las viudas, a las que no se ordenaban, eran solamente instituidas. En la didascalia es muy interesante porque
le dice al obispo, es recomendable, es importante que elija en su iglesia una diácono, porque es que las diáconos son las que pueden participar en el bautismo de las mujeres y visitar a las mujeres en sus casas, lo que no estaba, porque no estaba bien visto que fueran los hombres a las casas donde había mujeres, o pues que las visitaran a las mujeres en sus casas. Y este va a ser el origen del diaconado femenino. Participar en el bautismo, recuerden ustedes que era bautismo de inmersión, y entonces bajaba al agua una mujer diácono con la que iba a ser bautizada. Las constituciones apostólicas reproducen la didascalia exactamente en las mismas condiciones, y cuando hablan de quienes constituyen lo que llamaríamos el cleros, los responsables de la comunidad, habla del obispo, tanto la didascalía como las constituciones, hablan del obispo, hablan del presbítero y hablan de el diácono y de la diácona, las dos. Las constituciones apostólicas que reproducen la didascalía, pero además tienen una parte nueva que es una liturgia. En esa liturgia es igualita, absolutamente igualita, la ordenación por imposición de manos y la oración consecratoria del diácono y de la diácono, el lugar donde se hace y quién la hace. Vamos a ver ahorita que este es uno de los argumentos que más preocupa al Papa al hablar del diaconado femenino, es que si sí eran ordenadas, que si no eran ordenadas. Según estos textos que han sido estudiados particularmente por Cipriano Bagaglini, fueron ordenadas en las mismas condiciones en que fueron ordenados los diáconos. De los pronunciamientos de los concilios, pues hay unos concilios que establecen medidas disciplinares para que no se ordenen mujeres. Sobre todo el más famoso es el del Concilio de Orleans, que dice que no se concederá a ninguna mujer la ordenación debido a la fragilidad de su condición. Pero también hay algunos, como el de Calcedonia, que reglamentan estableciendo cuál era la edad que debían tener las mujeres, 40 años, para ser diáconos. Hay una carta del Papa Gelasio también muy dura, en que dice: hemos oído para nuestra consternación que algunas mujeres se atreven a servir en los altares y a ejercer tareas para las que ellas no son apropiadas. Solamente los varones podían realizar estas tareas. En cambio, la codificación de leyes civiles de Justiniano reglamenta la ordenación, y aquí se empieza a hablar ya de diaconisas, y la palabra griega utilizada es diaconisa. Al establecer quiénes conformaban el cleros, dice cuántos presbíteros y cuántos diáconos y cuántas diaconisas se debían ordenar en la iglesia de Constantinopla y cuáles eran las edades que debían tener. Finalmente, en cuanto a los testimonios litúrgicos de la ordenación de diaconisas, es importante los de las constituciones apostólicas, que hablan, es decir, el rito consistía, al igual que el de ordenación de los diáconos, en la imposición de manos y la oración consecratoria. Igualmente aparece en el Eucologio Barberino del siglo VII una minuciosísima un minuciosísimo ritual de ordenación de obispos, presbíteros, diáconos y diaconisas. Aparecen aquí con ese título, en que también es exactamente el mismo rito de ordenación. Ahora, no se nos olvide que en este momento no había un septenario sacramental para decir que lo que estaban recibiendo era el sacramento del orden, pero sí se entiende que eran ordenadas. Ordenadas en el sentido de que se les confiere
un ministerio, la iglesia oficial representada por el obispo les confiere un ministerio. Bueno. ¿Cómo estamos de tiempo, Darío? Yo creo que tenemos unos 15 minuticos más, Isabel. Perfecto. Gracias. En el segundo milenio, con la reforma gregoriana, se produce la clara separación, una reforma que era necesaria para que los laicos, es decir, los príncipes laicos, no intervinieran en los asuntos eclesiásticos. Se establece una clara división entre clero y laicado. Que queda consagrada en el decreto de Graciano. Hay dos clases de gente, uno son el clero, que son los que son santos, y los laicos que a pesar de todo, hasta a lo mejor se pueden salvar. Pero en esta época también, bueno, además es el siglo de cristiandad, el cristianismo como guardián de la cultura, el siglo cuando comienzan el tiempo de las escuelas catedralicias que se van a convertir en las universidades y van a aparecer las grandes síntesis o sistematizaciones teológicas. Pero no se nos olviden los prejuicios culturales respecto a la mujer. La mujer en la Edad Media no tiene, es decir, no es sujeto, es simplemente, ella pasa de la tutela paterna a la tutela del marido por el matrimonio, o se escapa en estas dos al entrar al convento, donde muy pronto se van a establecer las leyes de clausura para mantenerlas encerradas y que no perturben a los hombres de iglesia. Me salto el de las desobedientes medievales, que es un repaso de mujeres muy importantes que las teólogas las han rescatado del anonimato, pero que fueron muy importantes en los conventos, porque era el espacio donde las mujeres pudieron desarrollar sus capacidades intelectuales. Pero es importante pasar por el decreto de Graciano, que escribió que debido a la condición de subordinación, la mujer debe someterse en todo al marido. Fíjense que en el último párrafo describe cuál era la situación de las mujeres. Están sujetas al dominio del varón y no tienen ninguna autoridad, ni pueden enseñar, ni pueden ser testigos, ni pueden dar fe, ni pueden juzgar. ¿Cómo podrían, por tanto, mandar? Pero esto lo lleva a Graciano a escribir que esto es terrible. La imagen de Dios está en el hombre, que ha recibido de Dios el poder de gobernar como su vicario, porque es imagen de Dios, y por lo tanto la mujer no fue creada a imagen de Dios. Uno llega ahí y dice, apaga y vámonos. Recordando entonces que en la Edad Media es cuando se elabora el Tratado de Sacramentos y cuando Pedro Lombardo define que son 7 los sacramentos de la Iglesia, lo repite Santo Tomás, y Santo Tomás establece como una síntesis para cada uno, diciendo que, primero, interpreta el sacramento del orden en perspectiva sacerdotal sacrificial. La forma es la colección de un poder transmitido por quien tiene el poder. La materia es la entrega de los instrumentos para el sacrificio, el cáliz y la patena. Y el carácter que imprime un poder espiritual, la potestas spiritualis para consagrar. Bien, en el capítulo de los impedimentos para recibir el sacramento del orden, la mujer aparece junto con los niños. Acuérdense como la describía el decreto de Graciano, ¿no? Entonces, la mujer aparece junto con los niños
los incapaces privados del uso de razón y los físicamente discapacitados, los esclavos, asesinos e hijos ilegítimos en el capítulo de los impedimentos. Dice, como no es posible que el sexo femenino signifique una eminencia de grado, eminencia gradus, porque la mujer se encuentra en estado de sujeción, luego no puede recibir el sacramento del orden. Y le chorreaba la razón a Santo Tomás cuando escribió en el siglo XIII. Lo que pasa es que mucha agua ha corrido, muchos cambios han ocurrido y hoy esa no es la condición de la mujer. Por lo tanto, los impedimentos de Santo Tomás no pueden actualizarse en el momento de hoy. Y el otro argumento es la fórmula in persona Christi. Se cuestionaba en ese momento si un ministro indigno consagraba la Eucaristía. Y Santo Tomás responde que es que no la consagra en mérito propio, sino que lo consagra en representación de Cristo. Y es se acuña la frase in persona Christi. Pero al hablar, más adelante va a decir, y para que el sacramento sea signo, que viene a ser el otro impedimento, se requiere la semejanza natural con lo que significa. Por lo tanto, una mujer no puede actuar in persona Christi. Y esto es importante porque son los argumentos que van a traer a cuento los documentos postconciliares. Mira, el contexto es Vaticano II planteó una diversificación de los ministerios eclesiales, y leo esto aquí, al replantear el sacerdocio común y decir que los bautizados son consagrados como casa espiritual y sacerdocio santo. Y las líneas eclesiológicas abrieron la puerta a la renovación ministerial y a reconocer que la iglesia es toda ella ministerial. Por eso Vaticano II fundamentó y motivó algunas reformas e hizo posible hablar de otros ministerios distintos de los ministerios ordenados. Pero resulta que los textos que excluyen definitivamente a las mujeres de la ordenación sacerdotal no tienen en cuenta el marco eclesiológico de Vaticano II, como tampoco tienen en cuenta la nueva presencia de las mujeres en la sociedad. Y ustedes lo saben mejor que yo, que ya la mujer no es esa mujer del medioevo, ni siquiera la mujer de hace 50 años, silenciada, encerrada, incapaz, débil, sino que es una mujer preparada y que ha tomado la palabra y ha roto la línea divisoria entre el espacio doméstico y el espacio público, y que las mujeres están ocupando todos los lugares en la sociedad, y el único donde no se mantiene es en la Santa Madre Iglesia. Los textos que excluyen son famosa carta de Pablo VI al arzobispo Cogan, que establece las razones verdaderamente fundamentales, que son el ejemplo de que Cristo escogió sus apóstoles solo entre varones. ¿Se acuerdan que por allá uno de los padres hablaba de que eran los apóstoles, solamente escogieron varones? La práctica constante de la iglesia que ha imitado a Cristo, y el viviente magisterio que ha establecido que la exclusión de las mujeres del sacerdocio está en armonía con el plan de Dios para su iglesia. La declaración de la Congregación para la Doctrina de la Fe Interim Señores repite las razones fundamentales y dice que la iglesia, por fidelidad al ejemplo de su Señor, no se considera autorizada a admitir a las mujeres a la ordenación sacerdotal. Y agregó que el obispo, el sacerdote, no actúa en nombre propio, sino en persona propia, sino que representa a Cristo que obra a través de él, y que por lo tanto la mujer no puede actuar en representación de Cristo. Dos cartas, o son tres, en realidad tres documentos del Papa Juan Pablo, en que en Mulier in Dignitatem dice que Cristo confió únicamente a los hombres la posibilidad de ser ícono de su rostro,
y por lo tanto solamente los hombres pueden actuar in persona Christi, y Christi Fidelis Laici dice tajantemente la mujer no puede recibir el sacramento del orden, y que esta es una decisión que la Iglesia ha comprobado siempre en la voluntad de Jesucristo, de que solamente fueran varones a los que llamó para ser sus apóstoles. Pero el documento central es Sors Ordinatio Sacerdotalis, en que dice que la ordenación sacerdotal desde el principio ha sido reservada siempre en la Iglesia Católica exclusivamente a los hombres, y califica esta práctica como, comillas, designio eterno de Dios, norma perenne y sobre todo disposición que hay que atribuir a la sabiduría del Señor del universo. Por favor, si es que hay circunstancias socioculturales que van marcando toda esta historia, ¿cómo se lo puede uno atribuir o con qué autoridad se le puede atribuir esto al Señor del universo? Y repite, como lo había dicho Interim Señores, que la Iglesia no tiene la facultad de conferir la ordenación sacerdotal a las mujeres, y que ese dictamen debe ser considerado como definitivo. Entonces la Congregación para la Doctrina de la Fe tuvo que escribir con la firma del cardenal Ratzinger, en que un acto del magisterio ordinario es infalible o atestigua el carácter infalible de la enseñanza de una doctrina ya poseída por la Iglesia. Cuando yo era profesora de teología de los ministerios del orden y de los ministerios, y cuando llegué aquí dije, pues apaga y vámonos, porque si esto es un carácter infalible, como que no puedo echar para adelante. Sin embargo, también ahí se abría la puerta para la investigación teológica en este campo. ¿Cuáles son las expectativas? Evidentemente estamos viviendo un momento de primavera eclesial con el Papa Francisco, con su apertura para el cambio, para las reformas, para la conversión eclesial, conversión sinodal, conversión pastoral, conversión estructural. El Sínodo para la Amazonía, en su documento preparatorio, hablaba de hacer propuestas valientes para plantear ministerios, nuevos ministerios para la Iglesia de la Amazonía. Y hubo una importantísima escucha sinodal, la cual realmente fue obra de los jesuitas, de la REPAM, en la que se oyeron las voces en que pedían ordenación de mujeres como diáconos, e inclusive la palabra que utilizaba la gente era como sacerdotisas. ¿Qué tenemos en claro? Bueno, Evangelii Gaudium fue tajante, pues la ordenación de mujeres no estaba en la agenda del Papa. Y dijo que el sacerdocio reservado a los varones es una cuestión que no se pone en discusión. Pero, y que además que podía ponerse conflictiva si se identifica la potestad sacramental con el poder, en lo cual estoy totalmente de acuerdo, porque es que la ordenación no puede implicar un poder, sino es confiar un ministerio, un servicio. En las conferencias de prensa, en vuelos de regreso de Río y de Suecia, en 2013 y en 2016, fue muy claro en decir, Juan Pablo lo dijo y la puerta está cerrada y esto permanece, de manera que tapo, remacho y no juego más. Sin embargo, en un famoso audiencia con la Unión Internacional de Superiores Generales en 2016, la hermana Teresina le dijo, mire, si están haciendo las mujeres, sobre todo las religiosas, lo que están haciendo, esto no se podría entender como un diaconado permanente. Y el Papa le dijo, pues sí, podemos estudiarlo, y Francisco creó la comisión para estudiar el diaconado femenino, que durante 2 años funcionó, y que en el vuelo de regreso de Bulgaria en 2019 le preguntaron sobre la comisión y contestó que sí, que se hizo, que ha trabajado por casi 2 años, pero que todos tienen distintas visiones. Dijo algo así como cada sapo en su pozo.
Pero dijo, cada uno sigue estudiando y se ha hecho un buen trabajo. Entonces, inmediatamente después fue la nueva reunión con la Unión Internacional de Superiores Generales y les dijo, vamos a seguir adelante al respecto. Les entregó los resultados a la presidenta y dijo que pensaba volver a llamar a los miembros de la comisión. Dijo, no es una gran cosa, pero se trata de un paso adelante. Importante en 2019 que en el discurso de clausura del sínodo aceptó convocar una nueva comisión y dijo que todavía no nos hemos dado cuenta de lo que significa la mujer en la iglesia y no nos podemos quedar solamente en la funcionalidad, porque el papel de la mujer va más allá, mucho más allá de ejercer funciones. Al Papa se le enreda un poquito los imaginarios. Pues en querida Amazonía dice, hay que otorgar a las mujeres un estatus y una participación mayor en la iglesia. Y le preocupa que dándoles acceso a la orden sagrado sería clericalizarlas y empobrecer su aporte. Claro. ¿Por qué? Porque la idea que se tiene es que el ordenado se clericaliza y tenemos que más bien plantear la necesidad de desclericalizar la iglesia. Y dice, bueno, pues se les pueden abrir otras puertas, servicios eclesiales, pero que no requieran el orden sagrado y permitan expresar mejor su lugar propio. Pienso que respondiendo a esta propuesta es el motu propio reciente, último, de enero de 2021, que autoriza a las mujeres para servir en el altar como acólitas y lectoras. Pero por favor, si esto lo han hecho las mujeres o lo hemos hecho desde tiempos inmemoriales, y ahí estaban las monjitas que de la imagen inicial, allá estaban sirviendo como acólitas y lectoras, se ha hecho siempre. Lo interesante es que modificó el motu propio, el canon 230, que decía, los varones laicos podrán ser asumidos establemente en los ministerios de lectores y acólitos. El canon se modificó tachando la palabra varones, con lo cual se abrió la puerta a la posibilidad de que los laicos, hombres o mujeres, podrán ser asumidos en los ministerios de lectores y acólitos. Ahora bien, la carta remisoria del motu propio al cardenal Ladaria amplía las explicaciones con una muy bonita explicación de la relación entre carisma y ministerio, pero se enreda entre la distinción de los ministerios ordenados y los ministerios instituidos o laicales, porque ¿por qué si se pudo hacer el cambio? ¿Por qué se pudo hacer el cambio en un ministerio no ordenado, pero no se podría hacer este mismo cambio, que sería el cambio del canon 1024, para abrirle la puerta a la ordenación de mujeres? Lo interesante de este motu propio es que si se pudo modificar un canon, se puede modificar otro. Se establece una jurisprudencia. A manera de conclusión, el Papa siempre nos habla de una Ecclesia semper reformanda. Pero qué difícil que es una Ecclesia semper reformanda. En todo caso, en las estructuras actuales de una iglesia clerical, es al mismo tiempo jerárquica, quiriarcal y sacerdotal, no existe la menor posibilidad de ordenar mujeres. Que las mujeres solamente podrán ser debidamente reconocidas. Yo insisto en que el tema de la ordenación de mujeres tiene que ver con un reconocimiento y no que nos den, es decir, en igualdad, y no que nos embolaten con cositas de segunda. Bueno, dejémoslas de monaguillas, para poder obligarle que le corresponde en una iglesia de comunión incluyente y ministerial. Y es aquí donde hay una necesidad de un cambio de imaginarios, de un cambio de paradigmas para abrir la puerta a este reconocimiento
Y en últimas, este cambio de imaginarios y cambio de paradigmas es lo que se llama conversión. Conversión como un cambio de mentalidad, un cambio de actitudes, un cambio de formas de relación, cambio de imaginarios, cambio de paradigmas. Y al mismo tiempo conversión eclesial, de la que Vaticano II habló de la conversión eclesial y sobre la que Francisco ha insistido, que escribió en Evangelii Gaudium, que la conversión eclesial conlleva una reforma de estructuras, y esta sería en perspectiva de sinodalidad. Y una iglesia sinodal implica que, como lo dice el Papa, es caminar juntos, el Papa, los obispos y los laicos, pero es que, al igual, sin hacer discriminaciones, sin hacer exclusiones. Muchas gracias. Excelente, Isabelita. Absolutamente fantástico. Creo que todos están dando un aplauso virtual a tu presentación. Súper, súper, súper instructiva. Me quedo sin palabras y simplemente quería